Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Esto está loquísimo. Parece que esta luz está conectada aquí de espalda mía y la choco con la silla. Aquí hay un caos generalizado. Bueno, nos levantamos hoy con eso aquí. A ver si de aquí a las 10 de la mañana pues termina todo esto resuelto. Debo de darle las gracias, como siempre, cada vez que tiene la oportunidad a uno de los mejores imitadores, ganador de Comediante del Año este año, a Rafa Bobadilla, que ahí vi que anda personificándome en el programa El Mañanero de mi buen amigo Bolívar Valera, un hermano que la vida me regaló, y le deseo lo mejor a él, a su proyecto y a su equipo, que están bastante bien y haciendo un excelente trabajo como siempre. Así que para ellos un abrazo, le quiere mucho de este lado. Y bueno, nada, estamos todavía en la semana del fallecimiento del Papa Francisco. Hace 3 días, hoy, lunes, el lunes nos levantamos con la información de que había fallecido el Papa Francisco. Francisco, el primer papa electo de América, aunque de ascendencia italiana, porque por el apellido, y evidentemente, y el país del que viene, Argentina, que tuvo una gran migración italiana en algún punto de su historia. Argentina fue uno de los países que mayor impulso tuvo económicamente a finales del siglo XIX, y también atrajo, igual que Estados Unidos, una gran migración europea, parte de ella de Italia, otra parte llegaría en el siglo XX a ese país. Allí nace el Papa que terminaría pues convirtiéndose en un ejemplo, en un modelo de la comunicación moderna. Si bien es cierto que las personas tal vez no entienden que detrás de figuras de esa dimensión hay todo un laboratorio, hay toda una maquinaria de comunicación, hay toda una estrategia, y más que estrategia, hay muchas estrategias de comunicación que están vinculadas a la forma que estas figuras, que no se pertenecen al 100%, son manejadas. Pues no lo entenderían así. Indudablemente Francisco ha sido la figura eclesial de la Iglesia Católica, indudablemente mejor manejada a nivel de comunicación. Tal vez estas necesidades se dan a partir de la década del 60, de la década del 70, pero se asienta en la década de los 80, ya con la llegada de nuevas tecnologías, aunque el Vaticano cuenta desde hace mucho tiempo con medios de comunicación importantísimos como contaba con la desaparecida Radio Vaticana, que transmitía desde Roma en onda corta para todo el mundo. Lo menos cierto es que ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido modernizándose y actualizándose acorde a las necesidades que demandan las nuevas generaciones. Y el Papa Francisco no es menos cierto que ha sido uno o quizás el Papa que se le ha trabajado mejor la comunicación, con todas las que mandan las reglas de la comunicación moderna hoy en día. Bergoglio, que era cardenal de Buenos Aires, se le consideró tener una gran responsabilidad dentro de la iglesia, una iglesia arropada por temas como el abuso de menores, temas que iban en todas las direcciones. También el tema del matrimonio gay, que quiso ser instalado, pero que aún siendo el Papa considerado por muchos un agente del globalismo, que no es lo mismo que globalización, hay que diferenciarlo, el concepto económico del concepto ideológico político,
muchos lo señalan de esa manera y está al servicio de algunas de las agendas que el globalismo defiende en el mundo. No menos cierto que el Papa Francisco fue también un papa que marcó la diferencia en muchos aspectos y dejó impresa su huella, la de Francisco, la de Bergoglio de Argentina. Él pudiera haber obedecido, haber seguido los lineamientos establecidos del puesto, pero indudablemente él también se encargó de imprimir su sello como sumo pontífice y defender lo que él creía. Podemos tener discusiones políticas futuras, el análisis histórico del Papa, los capítulos que encerraban las disputas entre él y el hoy presidente argentino Milei, y todas esas cuestiones, pero no menos cierto es que este Papa logró concitar la atención de una generación completa, de mi generación, de la generación que siguió a la mía y de la generación que continuó a la que me siguió a mí. Estamos hablando que mínimo 5 generaciones tuvieron el impacto y pusieron su atención en el Papa Francisco, el primero en llevar este nombre. Muchas primeras veces con este Papa, primer jesuita, primer americano que llega a ser Papa y permaneció en el trono de San Pedro 12 años. Humano, como cualquiera de nosotros, con defectos, con virtudes. Creo que la iglesia de hoy es una iglesia que busca construir la imagen de quienes le sirven a la iglesia, obispos, cardenales, papas, etcétera, desde una perspectiva humana, porque ya lo mítico, lo irreal, lo imaginario, en los tiempos que estamos viviendo y con la conexión a una excesiva cantidad de información que nos abruma, pues muchas veces impide que, poniendo, como en otras generaciones, hace ya mucho tiempo atrás, en una especie de altar a las figuras que están al servicio de la fe y la religión y de Dios, pues sirve muy poco. Hoy quizá más que nunca tenemos la mayor cantidad de personas que dicen no seguir, dicen no practicar, dicen no creer en ninguna religión. Y si hay algo que ha crecido durante los últimos 25 años, ha sido la desafiliación religiosa, sobre todo del catolicismo, que algunos señalan, algunos dicen que con este papado de Francisco y la perspectiva humana que él le dio a su reinado en el trono de San Pedro, de la que es la principal iglesia cristiana del mundo, la católica, pues él se encargó de mostrarse humano y demostrar que quienes están al servicio de Dios no están tocados ni son seres especiales dotados de unas condiciones que los diferencie del resto de los humanos, sino que ellos tienen esas mismas batallas, esas mismas luchas que todos nosotros, tal vez más lejos, más cerca de la fe y de la religión, pues tenemos con nuestra condición humana. Y ese tal vez ha sido y será, y de aquí en adelante los papados no serán igual, porque Francisco, tal vez hubo otros papas en otras épocas que se mostraron tal vez humanos, cercanos, etc. Pero recuerden que en el siglo XX fue el siglo de las grandes transformaciones. Indudablemente el ser humano necesita de Dios. Los seres humanos necesitamos de Dios. Tenemos esa necesidad inexplicable, muchas veces irracional, de tener contacto con aquello que no podemos explicarnos, y la religión seguirá siendo una pieza importante de todos nosotros durante mucho tiempo, y
tuve esa conversación hace un tiempo con un amigo que dice que estamos recorriendo el camino del final de las religiones, y yo no comparto ese criterio para nada. Mi amigo, que es mucho más inteligente que yo, evidentemente ve las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva diferente. Él ha estudiado a profundidad, ha militado en múltiples religiones por un tema meramente curioso, ha sido musulmán, ha estado en la iglesia cristiana evangélica, nunca ha sido católico, pero ha visitado y ha estado presente durante mucho tiempo dentro de la iglesia católica. No ha sido un miembro practicante y activo dentro de la iglesia, pero sí también es una gente de una perspectiva muy aguda de la realidad, o sea, un tipo que ve lo que sucede, quizás viendo más allá de la curva, quizás como tal vez yo no me atrevo o tal vez yo no quiero, pero siguiendo fundamentos de su análisis, tomándolos en cuenta. Creo que donde él pierde de vista es la condición humana que nos empuja a buscar una explicación en lo místico que está presente, y es que la mayoría, la inmensa mayoría de la especie humana es profundamente humana, sobre todo desconocedora, y utilizando el término sin ser peyorativo, ignorante, desconocedor, estar a espalda de muchas verdades, nos lleva al camino más corto, que es encontrar la explicación en lo sobrenatural, en lo espiritual, en lo que humanamente no es posible entender. O sea, que yo no comparto de que la especie humana de aquí a 50 años, él habla de aquí al 2050, estamos hablando de 25 años, que son nada. Yo no creo, y con toda seguridad lo digo, no creo que veamos que la fe, que las religiones estén en el camino de desaparecer, sí de transformarse. Y creo que en los años que Francisco estuvo al frente de la Iglesia Católica como Papa, tuvo bastante claro que su responsabilidad era encabezar una transformación parcial, lenta, de una iglesia que luce anquilosada, envejecida, sumida en el pasado, desbordada en rituales, muchos de ellos hermosos, y que son parte esencial de lo que es esta fe, de lo que es esta religión, pero no menos cierto, tomando en cuenta de que el ser humano en esencia es conservador, es proclive en ciertos aspectos de la vida humana a los cambios drásticos, y de que hay aspectos de nuestra existencia que van a ser inmutables por mucho tiempo, y uno de ellos es la fe, otro el vínculo con nuestra familia, independientemente de que hoy vemos sociedades en el mundo que están transformándose, viviendo procesos de reingeniería social que han terminado pues destruyendo muchas de esas sociedades, poniendo a temblar sus cimientos. Y la muerte de Francisco, independientemente de si usted es creyente o no, debe de reconocer que ha sido un elemento importante, un elemento transformador para la iglesia. Yo he sido crítico del Papa, pero esa crítica no es al hombre, no es a Bergoglio. Muchas veces a la simbolización y a muchas posturas asumidas simbólicamente desde la posición política poderosa que representa el Papa, sin importar cómo se llame. En este caso se llamaba Francisco, que tenía una perspectiva que entraba en conflicto con muchas ideas que yo defiendo y que la postura de él era contraria completamente, pero en overall, cada individuo que tiene la oportunidad de servir, de
ocupar la posición que Bergoglio ocupó durante 12 años dentro de la Iglesia Católica, indudablemente lo hacen seres excepcionales, que pequeñas hormigas como yo, pues no provocan ningún daño en su imagen, en su peso, en nada, pero sí igual algunos nos atrevemos, gracias a los tiempos que estamos viviendo, a ir mucho más allá del argumento, del argumento esgrimido, de la postura impuesta o de la creencia ciega que se pueda querer imponer. Yo fui católico, yo practiqué durante mucho tiempo el catolicismo, no tal vez de la manera consciente, objetiva, que hoy muchos católicos llevan su fe y la practican apegados a los fundamentos y a los dogmas de la religión. No estoy dentro de ninguna religión, soy un hombre firmemente creyente en Dios. En cierta medida siento que las religiones, esas instituciones que son tan importantes, que juegan un rol esencial en nuestras sociedades, no importa si eres el Islam, si es whatever, las religiones son importantes, tienen un valor importantísimo, pero los que tal vez somos más críticos, los que tal vez nos atrevemos, por la razón que sea, a ser malcriados, como algunos dicen, y cuestionar, muchas veces contradecir lo que emana de la institución, no menos cierto es que no dejamos de reconocer el valor, la importancia y la necesidad de que estas instituciones puedan seguir al servicio, porque su impacto es profundamente mucho más positivo que la no existencia de estas instituciones. Eso es indudable. Eso no hay duda en absoluto. No tengo la menor duda. Así que la Iglesia, que se aboca en el proceso de la elección de un nuevo Papa, luego de los funerales de este Papa, y que asistirá el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el próximo viernes a Roma, y el sábado serán los funerales del Papa. En los primeros días de mayo se dará el proceso de elección del nuevo Papa. Pues en ese proceso, pues a nuestra generación le toca ver la elección de un segundo Papa. El primero que vio mi generación fue el Papa Benedicto XVI, el segundo fue Francisco, el primero para los que nacieron después del 2005, que fue cuando Benedicto XVI fue electo, y el segundo o el primero de muchos será esta la oportunidad de ver. Aprendamos. Yo creo que en el proceso, si hay algo que he aprendido, es a respetar, y que respetar no implica no tener una opinión de lo que veo, de lo que observo, pero sí en ese proceso aprender. Y creo que tenemos la oportunidad de conocer una institución, de estudiar una institución que tiene un valor enorme para Occidente, que tiene un valor enorme para nuestra cultura, para nuestra identidad y para lo que es hoy el mundo moderno en el que vivimos. Nos vemos en un próximo video.